con otra gente a un shock cultural. Cuando llegó a Ruanda, el shock cultural era que, no es por ser, no es discriminación, pero eran todos negros, eran como el carbón, pero más negro que el carbón. Y un impacto, digamos, y se te venían todos, que eran vendedores y que quería claro, querían que compre todas las cosas que tenían. Ay, se me viene todo así, pero aparte eran enormes, grandes. ¿Cómo está? Ya de negro también está. No, pero era más alto, che, era más alto pero bueno, entonces el primer impacto medio que me asusté, ¿no? Y después, bueno, ese fue el del aeropuerto cuando bajé. El primer impacto, me acuerdo, ¿no? Bueno, me vino a buscar un compañero que hablaba español, porque ahí hablaban o francés, inglés o el idioma de ellos, Kinyarwanda. Por supuesto no entendía, al principio no entendí nada de nada. Llegué a la parroquia, donde iba a estar trabajando por unos años, 3 años, una parroquia en un pueblito al suroeste de la capital, de Kigali. El pueblito se llamaba Kisimu. Era una montaña, Ruanda es el país de las colinas, no existe lo plano, o sea, es un país que tiene 1000 colinas, o sea, colina. Cuando yo le decía, no, en Argentina tenemos la pampa, uno va caminando kilómetro y kilómetro y todo llano, no puede ser, ¿en serio? ¿Dijo qué idioma hablaban? Porque les costaba, por ejemplo, hacer las canchas de fútbol, como eran colinas, tenían que sacar de un lado a poner el otro. En serio, todo así, todo. Bueno, llegué ahí y los primeros días, bueno, eran más de chusmear, espiar, ¿no? Entonces estaba en el cuarto, salía del cuarto y miraba, ¿no? Veía que pasaba uno, pasaban los otros. Me metía de vuelta. Después ya iba tomando confianza y ya salía al patio. Después tomé confianza y ya salía a dar una vueltita. Y así empecé a hacer mi misión. Claro, uno dice, otra cultura, otra gente, otra manera de pensar, otra manera de relacionarse, vincularse. ¿Cómo voy a hacer? Encima no hablaba ni el francés ni el inglés. Eso le iba a preguntar, ¿en qué idioma hablaba? Claro, el francés y el inglés, porque resulta que eran Hutus y Tutsis. O sea, una etnia era Tutsi, que eran altos, grandes, que hablaban inglés, que eran los opresores, digamos, la etnia opresora, que era la minoritaria, y la etnia Hutu, que eran más bajitos, agricultores, y que eran oprimidos por los Tutsis. Y ellos cada 100 años hay se rebelan unos con otros y se matan entre todos. Por eso hay genocidios, ¿no? Y en los Tutsis, los Hutus hablaban más el francés. Y todos hablaban en Kinyarwanda, andá a entenderlo a Kinyarwanda. El francés más o menos le empecé a darle la vuelta, hasta que al lado había un colegio. Voy a la plaza, me siento en la plaza, y bueno, empezaron a pasar los chicos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Me miraba hablando chino. Hasta que bueno, empezaron a hablar, me empezaron a enseñar el francés, los chicos. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? ¿Cómo se saluda? Y así pasaron unas semanitas. Y empecé entonces, cuando uno a fuerza de que no se dice así, que tenés que aprender así, y ahí empecé entonces a hablar el francés. Una vez que hablé el francés, listo, está, han comido. Y empecé entonces a relacionarme, a vincularme, ¿no? Y una de las necesidades que veíamos era que, claro, se habían matado entre ellos 2 millones de personas, la mayoría adultos, y había muchísimos chicos, no es situación de calle porque no había calle, sino situación de selva, ¿no? Porque, claro, estaban abandonados en medio de la selva. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer algo para que estos chicos puedan sobrevivir. Entonces empezamos a hacer espacios con una mamá madraza, digamos, una mamá que los podía atender a todos grupitos de 15, de 20, de 30 chicos que puedan vivir y de ahí poder ir a la escuela, ¿no? Que tenían. Y empezamos a hacer centros de atención para infancia,
a través de este modelo. Y bueno, fue creciendo y los chicos fueron como adaptándose, ¿no? Y habían sufrido muchísimo porque habían visto a sus padres como murieron y estaban solos. No había nadie que los atienda, ni organización, ni gobierno, ni nadie. Y entonces, con la ayuda de Cáritas Internacional, Cáritas España, Cáritas Estados Unidos, de varias organizaciones, la Cáritas Argentina, pudimos empezar a hacer cosas para promocionar una escuela agraria, porque el segundo problema era que empezamos a darnos cuenta me empecé a dar cuenta que había meses de lluvia y meses de sequía. Los meses de lluvia todo bien, pero los meses de sequía resulta que no había nada para comer. Y yo veía que los chicos empezaban a galguear y llegaban semanas, meses, que había 100, 200, 300 niños muertos de hambre. Por semana teníamos. Y no había lugar para el entierro, entonces hacían grandes fosas para poder enterrar. Cantidad de niños muertos de hambre. Y entonces, bueno, tenemos que hacer algo para tratar por lo menos tratar de aliviar el dolor, ¿no? Y así que, gracias al INTA, que nos mandaron un montón porque ellos tenían su tierra, imagínense que es algo muy precario, no hay máquina, no hay electricidad, no hay teléfono, no había nada. Solamente ellos trabajaban con una azada, ¿no? Y el futuro de ellos, el futuro de los niños es trabajar en el campo, porque es lo que le da la opción para poder vivir. Recuerdo que hicimos un campeonato, una vuelta, un campeonato de fútbol entre todas las colinas. Y uno de los chicos, de los jóvenes que estaban ahí, jugando a la pelota, se quebró la mano. Agarré la camioneta y lo llevé ahí a un hospital que daba relé. Y el chico, la angustia del chico era si podía trabajar, si iba a poder trabajar con la azada. O sea, la angustia que tenía, porque si no podía trabajar, estaba destinado a morir de hambre. Es así que pudimos, hacer las gallinas casi no existían, había unos cabritos, pero parecían gatos los cabritos. El maíz era así de chiquito, entonces no iba al Relinta acá, Argentina, mándenme semilla de maíz. El clima era parecido al de Misiones, muy parecido al de Misiones. Mandaron cantidad de semillas, hicimos la primera plantación de maíz. Y claro, imagínense, todo el maíz verde y con una hambruna. Claro, ni bien se hizo el choclo, olvídate de la semilla de maíz. Entonces, vamos de vuelta. Pusimos el maíz, pusimos alambrado, doble alambrado, seguridad, perro, para que no se coman el choclo, porque si no, no íbamos a tener semilla para que la gente pueda sentar. Y así arrancamos la experiencia y por suerte pudimos traer vacas lecheras, entonces los chicos iban a la escuela y le cambiaban un vaso de leche por un manojo de pasto. O sea, ellos cortaban pasto, nos cambiaban la leche y el pasto le daban a comer a la vaca. Trajimos un macho cabrío, me acuerdo que fue de Uganda, de un país, y claro, ellos nunca habían visto el macho cabrío. ¿Vieron la película, la imagen del diablo, que parece un carnero así con los cuernos así? Idéntico. Llegamos con el coso en la camioneta, lo bajamos, la gente empezó a correr, ¡el diablo! ¡Llegó el diablo! ¡El diablo! Entonces fueron a buscarlo al cura porque se llegó el diablo, ¿no? Digo, el macho para hacer cabras más grandes, ¿no? Más carne. Una experiencia de convivir con la miseria extrema, en unas situaciones de mucho dolor y también con injusticias. Los chicos me decían, los hutus, yo no quiero vivir más, me quiero matar.
porque no quiero ser esclavo de los tutsis. Y los tenían como esclavos, o sea, tenían que trabajar en la tierra, y aparte si lo hacían saber, vos sos esclavo, no tenés futuro. ¿Eso en qué año fue? 98, 99, 2000. Una situación pero de injusticia terrible. Y a la mujer que era Hutu, peor todavía, los derechos de la mujer inexistentes no había. Entonces lo que empecé a hacer es evangelizar los derechos humanos, los derechos de todos, la presencia de Jesús que nos hace hermanos unos con otros. Empecé a hablar de Jesús, de la Biblia, hacíamos grupos bíblicos y descubrir la riqueza de ser hijo, la dignidad de ser hijo de Dios, que nadie tiene derecho a ser pisoteado por otro. Bueno, imagínense, era una dictadura eso, así que duré con esa experiencia lo que dura bueno, ya me vino uno, el que era el de seguridad, como el comisario, me dice, padre, si usted cruza esa línea de la puerta de la parroquia, seguro que va a tener un accidente. No me diga, digo. Sí le digo. Bueno, entonces que bueno, esta gente parece que no quiere que como que la vive, como que le enseñe, le evangelice. ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, llamo a la embajada de Argentina que estaba en Nairobi, allá en Kenia, unos países. Miren, tengo este problema, esta gente me quiere hacer puré, le digo. No está muy contento, dice, venite para acá, me dice. Pero salí a la noche por un caminito, por un sendero, salí, tomate estas cosas, tomate lo otro, nosotros te esperamos si llegaste, esperamos en la frontera. Gracias, digo. Bueno, entonces salí así todo a la noche, por un senderito, por otro, y llegué ahí a Kenia, y entonces le digo al embajador, mire, la única forma es que te nombremos personal de la embajada, como que sos persona de la embajada para hacer, qué sé yo, dice, a ver, un convenio de cooperación. Y así, digamos, por lo menos te van a cuidar, digamos, no te van a... Claro, ser diplomático. Y así me vine, ¿no? Con todos los papeles, cosas, yo soy acá. Empecé a chapear por todos lados. Y el otro, la vena sí tenía, ¿no? ¿El padre de la estampilla, se acuerdan? Sí. Y así, bueno, pude seguir. Y bueno, después pude empezar a ganar cariño, ¿no? Digamos, ganar espacio. Hasta el día de hoy los jóvenes de ahí me escriben, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya tengo un hijo, son grandes, ¿no? Pero han vivido una experiencia distinta, una experiencia de cercanía, que eso es la misión, ¿no? Estar cercano, acompañar, poder recuperar la dignidad de la persona humana. Y bueno, eso me decía la estampita. Los blancos, yo era, digamos, como la persona hay muy pocos blancos, digamos, se dice blanco. Y entonces, claro, era como cuando uno va al circo y hay un animal nuevo, bueno, así estaba yo. Todos me imitaban, bueno, me cortaba el pelo, venían y se llevaban el pelo porque nunca habían visto un pelo así largo, ¿no? Y algún grupo de cosas no les gustaba nada a los blancos porque ellos fueron esclavos de los belgas, durante años fueron esclavos, después se independizaron. Y a los blancos muchos no los quieren, ¿no? Y resulta que me dice el cura, vení, vamos a una capilla que queda por allá. Vamos, llevamos a la capilla, todo lleno de gente, todo lleno de gente. Y entonces el cura, yo me voy atrás, ¿no? El cura va adelante y empieza a hablar, y la gente se empieza a enardecer y a hablar, hasta que uno se para y dice Muzungu, y otro se para y me dice Muzungu, y otro para y dice Muzungu y me señala a mí. Muzungu. ¿Y qué es Muzungu? Y veo que el cura adelante empieza a transpirar. No. Entonces digo, bueno, voy a esperarlo afuera, le digo. Voy para la puerta y me cierran el paso dos roperos para decirme Michael Jackson ahí. Me dicen no salí.
Bueno, me voy un poquito para adelante, le digo, voy para donde está el cura adelante, y Musungu acá, Musungu allá, que con el Musungu. Y entonces le digo, che, ¿qué pasa? Pues un cura que hablaba español. Che, ¿qué está pasando? ¿Por qué están nerviosos? No sabe lo que pasa. Dice, al cura anterior, que era un belga que estaba acá, se lo sacaron los piedrazos, casi lo matan. Y ahora creen que vos sos europeo, que sos belga. No. Y están enojados con vos. Estoy tratando de tranquilizarlos, pero no puedo decirle, no, decirle, yo argentino, le digo. Maradona. Y nada que ver con los belgas, yo argentino. No, pero entonces justo en la época de Maradona tenía la billetera una estampita de Maradona. ¿Qué no se hace de Maradona? Decirle que yo soy argentino, soy amigo de Maradona, saco las cosas de decirle que soy amigo de Maradona. Y entonces el cura agarra, le muestra la cabeza, amigo de Maradona, y todo el... Amigo de Maradona, ¡oh, gracias! Me abrazaron, me levantaron para arriba, decirle que nosotros estamos acá, mandarle saludos. Sí, le voy a mandar, le voy a mandar. Zafé como un rey. Que en paz descanse, Maradona. Pero siempre gracias a Sandy Maradona. Gracias, Diego, gracias.